propias palabras, ¿qué es economía? Mire, la economía es la ciencia que estudia los recursos y principalmente la generación de riqueza. Uno de los principales objetivos de la economía es la producción, consumo y distribución de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una sociedad. La economía es fundamental porque es la ciencia que también se conoce como la ciencia de la escasez. Para usted, ¿qué importancia tiene la economía dentro de su vida y dentro de la sociedad? Bueno, la economía es una parte fundamental dentro de un país o dentro de una familia. El vocablo griego define a la economía como la administración de una casa o de una familia. Se clasifica la economía de dos formas, lo que es la microeconomía, que va encaminada a lo que es un núcleo familiar, una empresa, una unidad económica, y la otra parte de la clasificación de la economía es la macroeconomía, que es la conjunción de esas unidades económicas dirigidas hacia una economía global de un país o de una región. Ahora actualmente está muy en boga que los países se integren en regiones económicas y ahí es donde repercute principalmente lo que es la macroeconomía. Tenemos que saber cuáles son los recursos con que contamos para de ahí determinar cómo podemos cumplir con nuestros compromisos y gastos. Actualmente nosotros basamos la economía familiar, todos los miembros de la familia tienen que aportar, tener una actividad que repercuta en ingresos, para que la economía se globalice, sea una sola integral la economía de nuestra familia. Esto nos ha ayudado mucho para presupuestar muy bien nuestros gastos de educación, de vestido, las necesidades en el hogar, alimentación, y podemos sustentar nuestra economía familiar haciendo una planeación real de cuántos ingresos percibimos y cuánto podemos gastar. El problema de nuestras familias en México es que gastan más de lo que reciben, y está basada en una economía ficticia porque aprovechan todo lo que son los sistemas de crédito, que desgraciadamente el dinero del plástico endeuda a las familias y muchas veces no pueden pagar estas líneas de crédito que adquieren esos compromisos. El problema es tan grave que se llegan a declarar en quiebra las familias. ¿Y qué grave que si una economía se refleje en un país de esa forma? Si un núcleo familiar entra en quiebra, ¿qué podemos esperar de cómo se encuentra realmente la economía de un país? La necesidad real sería que se valoren nuevamente los salarios en nuestro país, que ahorita estamos en una gran crisis de que se le paga a las nuevas generaciones salarios muy bajos que no cubren las necesidades básicas. El salario mínimo fue creado con la finalidad de asegurar que con ese ingreso una familia podía cubrir sus necesidades básicas, pero lo estamos viendo que un salario mínimo que actualmente está como aproximadamente en 80 pesos no cubre las necesidades de una familia. No sabríamos cómo se podría alimentar, cómo podría estudiar o superarse una familia si no tiene esos recursos necesarios. Por eso, actualmente yo considero que la valoración que debe existir en los salarios debe ser conforme a la cualificación que tiene cada individuo, su perfil profesional, su certificación que ha alcanzado y la capacitación que se le debe dar para irle valorando su capacidad productiva. Esto le va a dar mejores oportunidades en el mercado laboral para obtener recursos suficientes para sostener a su familia y tener una economía equilibrada. ¿Qué decisiones importantes en el mundo se están realizando para mejorar la economía? Bueno, usted sabe que la economía mundial ahorita se mueve bajo un marco de globalización. ¿Qué es la globalización? Que los bienes y servicios que se producen actualmente y van dirigidos hacia la sociedad se producen en diferentes segmentos de producción. ¿Qué hablamos?
Las materias primas vienen de un país, en otro lugar se producen las partes que componen esos bienes, en otros países se produce la tecnología de que se va a producir, que es cómo se van a armar, cómo se van a crear, y también en otros países se ensamblan, es donde se producen, y finalmente van dirigidos a centros de consumo donde se van a vender estos productos o bienes y servicios. Ahora, es tan importante la economía global ahora porque influye en la riqueza que se distribuye en todo el mundo. Nuestra economía actualmente tiene una recesión muy grande porque no tenemos inversión. Actualmente México requiere de una inversión extranjera, grandes empresas que vengan a invertir a México y produzcan riqueza, produzcan fuentes de trabajo que lo requerimos. La economía mundial ha evolucionado tanto porque uno de los ejemplos más importantes del mundo es la Unión Europea. Fue un acuerdo económico entre todo el continente europeo para agruparse en una sola economía, una sola región económica, en la cual tienen beneficios muy grandes. Hablamos de una moneda única. El euro es la moneda única que opera dentro de esta región y que da grandes beneficios. Regula la devaluación, que existan problemas de devaluación, equilibra el tipo cambiario de una moneda al tener un solo tipo de cambio. Nos da beneficios sociales muy importantes porque una persona que vive dentro de esta región puede trabajar en cualquiera de los países que están integrados dentro de la Unión Europea. Recibe los beneficios de salud, de seguridad, de empleo, en las mismas condiciones. A las empresas les conviene porque producen servicios o bienes donde son líderes, donde son empresas fuertes en la producción de maquinaria, de materias primas e integralmente se hace una comercialización dentro de toda la región donde todos se benefician. Finalmente, el objetivo de la economía es que toda la sociedad satisfaga sus necesidades. Por eso es de vital importancia que nuestro país haga nuevos tratados comerciales que sean de vital ingreso para nuestro país y fomenten el crecimiento económico de esta sociedad.